En el 2018, a un grupo de 7 personas nos tocó ir a una comunidad en los Altos de Chiapas. Es necesario tener en cuenta que la zona había sido afectada por el sismo del 2017 y por tanto nuestro trabajo se centraría en la iglesia del pueblo. Nos encontrábamos a aproximadamente 2 horas desde Tuxtla y a 20 minutos en carretera del siguiente pueblo. Para que se lo imaginen, es una zona entre montañas, con un clima bastante frío, pero no tanto por la temperatura, sino por las fuertes corrientes de aire. La comunidad en sí era bastante amable, pero muy reservada. A decir verdad, no tuvimos demasiada interacción con las personas fuera de nuestra área de trabajo. Nos ofrecieron alojamiento durante las 4 semanas que duraba el proyecto en un seminario anexo a la iglesia, en el sitio en el cual los jóvenes que aspiran a ser sacerdotes obtienen su formación. En esta ocasión, el sitio se encontraba vacío, pues los seminaristas estarían fuera durante 3 de las 4 semanas que nosotros estaríamos presentes. El lugar era muy tranquilo y amplio. Contaba con 11 habitaciones. Hay que tener en cuenta que el sitio estaba hecho para grupos de 40 a 50 personas, un lugar de una sola planta muy grande. En el centro del jardín había un oratorio. Alrededor estaban las habitaciones dispuestas en pabellones de 3 y en cada una cabían de 3 a 4 personas. Tenían baño y regadera propia. Enfrente estaba la cocina-comedor, es decir, eran secciones separadas. Las habitaciones estaban hechas con paredes de concreto, pero techos de madera y tejas. En la parte trasera había otro patio, separado por una reja porque ahí tenían un perro guardián bastante bravo. Por último, cabe señalar que en la parte trasera de la cocina había una construcción de 2 habitaciones, la cual resalta del conjunto por estar hecha solo de madera. Y ahora que tienen esta imagen en la mente, empiezo con la parte misteriosa de esta historia. Durante nuestra estadía, una señora de un pueblo vecino era la encargada de preparar el desayuno y la comida, y a pesar de tener habitaciones disponibles, ella nunca quiso quedarse después del atardecer. Era muy amable y nos contaba cómo era la vida de las personas de la localidad, qué lugares podíamos visitar en nuestro tiempo libre, o cómo es que ella había llegado a ser cocinera. Asimismo, nos relataba que llevaba ya bastantes años trabajando en el seminario, y cómo era su relación con los diferentes grupos de seminaristas que llegaban uno tras otro. Un día durante el desayuno, entre pláticas, nos preguntó: ¿Y a ustedes no los han asustado aquí? En verdad nos pareció una pregunta casi natural, pues el lugar se prestaba a que se llegara a pensar en esto. Una iglesia deshabitada, cerrada a raíz del terremoto, pocas personas aisladas y lejos de todo. No, doña Lupita, nunca, contestamos, y lo dejamos pasar. En ese momento no significaba nada. Durante la primera semana no ocurrió nada relevante. Trabajábamos 8 horas y siempre terminábamos muy cansados. Dormíamos y despertábamos temprano porque teníamos que aprovechar las pocas horas de sol. Como les conté, doña Lupita nunca se quedaba después del atardecer. A veces nos dejaba comida extra para la cena y otras tantas nosotros la preparábamos. Una noche la mayoría estábamos en la cocina y solo uno de nuestros compañeros se encontraba en su cuarto. Lo oímos llegar muy asustado, exaltado, porque escuchó que algo muy pesado había caído en el techo. Es propio de la localidad tener fuertes vientos, así que, bromeando, nos dijo: ¿no escucharon como que una vaca nos cayó del cielo? Sin entender el sentido de la broma, él explicó que había escuchado el aire correr y cómo algo pesado había caído en el techo de su habitación. Algo muy, muy pesado. Sin embargo, nosotros no habíamos escuchado ningún ruido. Entonces, buscando una explicación, pensamos que quizá había caído un tronco o algo similar. Lo raro es que cerca de las habitaciones no había ningún árbol. Además, era de noche y había muy poca iluminación. No pudimos ver nada. Por la mañana revisamos y no había ni troncos ni animales, ni ningún objeto que sugiriera el ruido que mi compañero describió.
Nos dio miedo, sí, pero lo olvidamos pronto, porque esto sucedió un viernes y usualmente salíamos los fines de semana y regresábamos hasta el domingo. Cuando volvimos ese domingo por la tarde, nos encontrábamos completamente solos, así que preparamos unas palomitas y nos sentamos a contar historias de terror en el cuarto del compañero que escuchó aquel ruido. Es algo que nos gusta hacer para pasar el tiempo, pero esa noche todo sería diferente. Y es que alrededor de las 10, escuchamos nuevamente que algo cayó sobre el techo, algo pesado. En ese momento todos nos congelamos, como esperando una reacción, o bien que alguien se decidiera a salir para ver qué era. Al instante, se escuchó como algo muy grande se estaba arrastrando de un lado a otro, sobre el techo de todo el pabellón. Es muy difícil de describir el ruido que hacía. Era como si se moviera como una serpiente. De un instante a otro, el ruido cesó, seguido de una especie de impulso, como si hubiera saltado. Y después escuchamos como si eso estuviera corriendo en el jardín a una gran velocidad. La cosa no se detuvo ahí, pues, ya con todos en completo silencio y atentos a los movimientos en el exterior, notamos que esto se trasladaba rápidamente a los techos de otros pabellones y de nuevo a los jardines. Pasaba por el oratorio y luego volvía sobre nuestro techo. Y cuando digo rápidamente, me refiero a que era casi instantáneo, como si pudiera saltar o volar. A estas alturas ya no distinguíamos si se arrastraba o corría, pero esto duró alrededor de 30 minutos. Durante ellos todos estábamos paralizados del miedo. Ni siquiera intentamos salir hasta la mañana siguiente. Hasta evitábamos voltear hacia las ventanas que no tenían cortinas. Creo que nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Algo se había presentado esa noche, como diciéndonos, aquí estoy. Después de esta noche en vela, durante el desayuno, todos nos encontrábamos mudos. Nadie quería comentar al respecto. Fue entonces, mientras recogíamos la mesa, cuando mi compañero y yo nos quedamos a solas con doña Lupita. Doña Lupita, ¿por qué nos preguntó si nos habían asustado? Por nada, es que luego los seminaristas me cuentan que sueñan feo. Nos dijo, de una manera poco convincente y evasiva. Mi compañero y yo, insatisfechos con esa respuesta, empezamos a contarle todo lo que había pasado por la noche. Durante toda la narración, doña Lupita solo nos observaba sin decir nada. Era muy frustrante, porque pensábamos que ella sabía algo y no quería hablar. Así que nos miramos, y decidí preguntarle directamente si había brujas en el pueblo. No te puedo echar mentiras, porque la religión nos lo prohíbe. La verdad es que sí hay, respondió. Nos contó que hace unos años, en la casa de madera, vivía una monja que trabajaba con los seminaristas, y a ella la asustaban de la misma manera que a nosotros. El problema había sido que ella logró prohibir que se tomaran bebidas alcohólicas en las celebraciones sacramentales, y había personas muy enojadas con esas medidas, en especial los dueños de la cantina del lugar. No solo la asustaban, ella sentía que tenía un olor fétido impregnado, y que por eso las personas no le hablaban. Pero doña Lupita decía que no notaba ningún olor. En repetidas ocasiones la monja le pedía que le oliera los pies porque sentía que apestaba, pero era algo que solo ella podía percibir. Al final tuvo que marcharse del pueblo porque se enfermó, pero recuperó extrañamente su salud en cuanto se fue de esa localidad. Terminamos más asustados con esta anécdota y decidimos no contarle al resto de nuestros compañeros para que no estuvieran más temerosos de lo que ya estaban. Al finalizar el día de trabajo, hablamos con nuestra jefa de proyecto, que también se quedaba en el seminario y que además había llegado una semana antes. Queríamos saber si a ella le había ocurrido algo similar. Cabe resaltar que ella era una persona escéptica. Sin embargo, no menospreció nuestra historia y agregó que la semana que ella estuvo sola ahí, una noche,
escuchó algo correr en el jardín frente a su cuarto, pero ella pensó que había sido el perro que se había salido de su reja, teoría que descartó por la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que el animal seguía en su sitio habitual. Apegada a su escepticismo, no le dio más vueltas al asunto y lo ignoró. Pero para nosotros, a partir de ese día, la percepción de todos sobre aquel apacible lugar había cambiado, y junto con esa experiencia comenzaron a pasar sucesos inexplicables a lo largo de las siguientes semanas. En ocasiones, sin importar la hora del día, las puertas de las habitaciones deshabitadas se abrían solas. Durante la noche, esto mismo ocurría, pero con las llaves de las regaderas o las puertas de los armarios. Incluso en una ocasión, la puerta del cuarto de nuestro compañero se abrió por completo mientras él dormía. Suceso difícil de explicar, pues esa puerta estaba colgada y costaba trabajo abrirla y cerrarla. En mi caso, mi habitación estaba a un lado de una bodega, y por la noche se escuchaban ruidos que eran difíciles de explicar, como charolas que se caían o muebles que se movían. Decidí poner papel en las ventanas, y es que me aterraba el negro absoluto de la noche, y tenía que dormir con las luces encendidas. Definitivamente, había algo ahí que quería que notáramos su presencia. Poco a poco, conforme el proyecto iba llegando a su fin y los seminaristas volvieron, la actividad disminuyó y una semana antes de concluir, tras el desayuno, doña Lupita le preguntó a mi compañero si ya no lo habían asustado. Él le dijo que no, y ella, en un tono burlón y entre risas, le dijo: «Es que la bruja soy yo». Y luego soltó una ligera carcajada. Él se quedó frío y no nos contó sobre esto hasta que estuvimos de vuelta en la ciudad. Hace unos cuantos años tuve oportunidad de visitar el pueblo donde creció mi mujer y toda su familia. Ya no quedaba casi nadie de ellos allá, salvo una tía lejana, pero de todas formas teníamos muchas ganas de visitar el lugar, de conocerlo. Era un pueblito en la sierra todavía perdido entre sus tradiciones y una apertura cada vez mayor hacia las costumbres de las grandes urbes cada vez más cercanas. Escogimos una buena temporada, creo, la de las fiestas patronales, en la que todo el pueblo se vestía de gala, armaban fiestas y bailes, y todo giraba en torno a aquellos eventos en su iglesia. Uno que incluso consistía en llevar un santo de pueblo en pueblo por la zona, hasta que terminaba ahí, en aquel pueblito de nuevo precisamente. Nosotros acudimos a la fiesta y vimos toda la ceremonia. Se armó un baile grande en un salón a 2 cuadras de la iglesia, y toda la gente se movió hacia allá. Sin embargo, aquel baile no terminaría en toda la noche, sino hasta entrada la mañana siguiente, y cerca de las 3 de la mañana mi esposa y yo entendimos que no podríamos seguir el ritmo de la gente del pueblo, y que era hora de dormir un poco. Nos despedimos de su tía, y dijimos que íbamos a volver a la casa en la que nos estábamos quedando, a unos 2 kilómetros de ahí. La señora nos vio mal, y nos quiso convencer de que nos quedáramos. Todo el pueblo estaba ahí, era mejor hacerlo. Nos negamos por lo cansados que estábamos, y nos dijo que esperáramos un momento, que buscaría a alguien para que nos llevara. Pero al paso de los minutos pensamos que se había olvidado de eso, que simplemente no quería que nos fuéramos, así que decidimos empezar el camino nosotros solos. Salimos del lugar y nos pegó un frío muy extraño de repente. Frío. Desolación. Parecía que toda la fiesta, toda la alegría, se había quedado detrás de nosotros. Lo que restaba del pueblo estaba lleno de tristeza y de oscuridad. Una sensación muy rara, pero bueno, en realidad, el pueblo estaba desierto. Camino a la casa pasamos por la iglesia y escuchamos algo, un sonido que provenía de esa dirección. Pero no de adentro, precisamente, sino de la parte de atrás, donde horas antes estaba reunida la gente. Nos detuvimos un momento pensando que tal vez podría ser un ladrón, porque no parecía que nadie estuviera limpiando o algo parecido.
No lo harían en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, preguntó mi esposa. Y es que en la oscuridad creímos, yo también, creímos ver una figura, algo parado en medio de aquel patio. Decidimos seguir caminando y fingir que no habíamos visto aquello. No estábamos seguros de qué era, de que fuera una persona o no. Quizás era una ilusión óptica, pero definitivamente no era nada que quisiéramos comprobar. Pero cuando avanzamos unos 30 o 40 metros, escuchamos un chillido detrás de nosotros, y volteamos. Lo siguiente está poco claro en mi memoria, porque luego de unos segundos ya estábamos corriendo calle abajo por el empedrado que nos llevaría a la casa. Y es que lo que vimos fue a esta sombra salir de la oscuridad y acercarse a la puerta de la iglesia a gran velocidad y luego empezar a subir por la torre, trepar por ella como una araña para esconderse, como un insecto para esconderse en el campanario. Todo fue en cuestión de segundos. Nos hizo despertar, salir del shock, la luz del carro y los gritos de uno de los primos de mi esposa, que nos gritaba que subiéramos con él, que nos pedía que no continuáramos solos. Hicimos caso, nos subimos y nos llevó, pero no nos quiso decir nada, no quiso escuchar lo que acabábamos de ver. Sin embargo, una de las posibles explicaciones llegaría después, de una forma muy inesperada. Fue cuando desayunábamos en el patio el último día antes de volver, cuando un grupo de niños de la familia comía con nosotros y nos pedía que volviéramos pronto. Nos dijeron que regresáramos, pero en otra temporada, porque esa semana de las fiestas no era la mejor para la gente de afuera, para la gente que no conoce el pueblo, los fuereños. ¿Y por qué no es buena?, le preguntó mi esposa a una niña de unos 8 años. Porque no saben andar, porque no saben que siempre, después de la fiesta del Santito, viene la bruja del monte a comer lo que le dejan. Cuando la niña dijo bruja, mi esposa y yo nos miramos, recordando aquella figura en la iglesia. Ya no quisimos saber más. La experiencia que yo tengo es cortita, pero deseo compartirla de todas formas. Espero que la puedan leer y, si les sirve, compartirla con la comunidad de la que yo también soy parte. Mi mamá vive en Sinacantepec, Estado de México. Yo desde la secundaria me vine a Toluca con mi papá y no volteé atrás. Aunque cada que puedo, voy a pasarme algunos días con ella. Yo sé que del pueblo se cuentan muchas historias sobre brujas, pero déjenme decirles que para mí siempre fueron eso. Solo historias. Esto me pasó la última vez que volví, a principios de este año, antes de que la emergencia me encerrara en casa por los últimos meses. Cuando voy con mi mamá me quedo en su casa, en una de las últimas colonias del lugar. Una casa pequeña pero con un patio muy amplio, con gallinas que andan sueltas por el día hasta que se meten al gallinero por la noche. Muy al fondo hay un cuartito de madera con una camita, que es donde yo me quedo. Pero al igual que las gallinas, solo voy a ese cuartito por la noche, pues me la paso con mi mamá o en el patio durante el día. Nunca me pasó nada raro, ni en esas noches en las que el viento sopla como en una película de horror, y no se escucha nada más que los perros ladrando a lo lejos. Nunca, nada extraño, aunque mis primos desde siempre cuentan de fantasmas, que se ven ahí y en la casa de al lado que por mucho tiempo fue de mi abuela. De una niña, de voces, de cosas que cambian de lugar, de sonidos en la noche que no se pueden explicar. Pero a mí, nada. Nunca me había pasado nada hasta aquella noche. Cené en casa de mi mamá y luego me puse a ver la televisión. Me fui a mi cuartito, pero al no poder dormir, pensé en darme un baño mejor. Así que atravesé el patio de regreso y me dirigí de nuevo a casa de mi mamá. Y después de bañarme, me tapé con una cobija para que no me pegara el frío intenso que ya se sentía allá afuera. Se soltó un viento helado que sentí que me podía enfermar, así que quise atravesar corriendo aquel patio en completa oscuridad.
pero algo me llamó la atención. Un sonido en el gallinero. Noté en ese momento que la puerta estaba abierta y me asomé. No había ninguna gallina. Ellas se acomodaban en las barritas en la entrada, pero ahora no había nada, ninguna. Bueno, no había animales, pero sí había algo allá adentro. Alguien. Al fondo del gallinero, una figura negra agazapada. Parecía alimentarse de algo de espaldas a mí. Por un momento pensé que me estaba imaginando todo, pero en eso, esta cosa se movió. Y luego volteó un poco. Lo que fuera que estaba allá adentro, había volteado como para escucharme. La vi de perfil. Era una mujer. Lo juro. Una mujer vestida de negro. Salí corriendo gritándole a mi mamá y escuché mucho movimiento en el gallinero detrás de mí. Mi mamá se levantó asustada y salió corriendo a revisar conmigo. Tomamos el machete y un cuchillo de la cocina, pero ya no había nadie en el gallinero. Mi mamá me mandó por una vela para revisar bien por todos lados. Cuando volví, me encontré a mi mamá agazapada en la misma posición que aquella mujer que acababa de ver. Volteó a verme, de forma muy similar, pero me pidió que me acercara. Mira lo que le hicieron a mi gallinita. La gallina más grande de mi mamá, una gallina negra enorme, yacía en el suelo. Parecía como si de un zarpazo le hubieran arrancado la mitad del cuerpo al pobre animal. Mi mamá lloraba de coraje. Salió a revisar machete en mano, incluso a la calle, donde uno de los vecinos la vio. Le preguntó qué ocurría y mi mamá le contó entre lágrimas de furia lo que acababa de pasar. El señor volteó hacia adentro de su casa y gritó que soltaran a los perros. Luego salió con uno y se lo acercó a mi mamá. Llévese esta noche. No le hace nada a sus gallinas. Déjelo ahí en su patio. No vaya a ser la de malas que regrese. Me dijo mi mamá que me quedara en la sala, que no me fuera al cuartito. Cerramos bien y estuvimos al pendiente, dormidos con el machete entre las manos. Escuché a los perros ladrar a lo lejos toda la noche, como si algo corriera por la calle, por los techos. Pero me estuve asomando por la ventana y nada. Ya no logré ver nada. El cansancio terminó por vencerme y me quedé dormido, pero el miedo que tuve me acompañó por varios días. Mi mamá sigue por allá, solita, pero ya con un perro enorme que consiguió y que convive sin problemas con sus gallinas. Espero que ese animal sea capaz de defenderlas, si aquella mujer vuelve a bajar en el patio de mi madre. Hola, comunidad. Desde hace tiempo sigo el canal y he escuchado todos los relatos, pero últimamente he estado pensando muchísimo en el relato de la bruja de Chapala, uno de los primeros que escuché cuando me suscribí, y es que pienso que es probable que mi hermano la haya visto y escuchado. Él ha vivido en Guadalajara desde que comenzó a estudiar la carrera, y en vacaciones y puentes nos viene a visitar. En una de esas visitas me acompañó a escuchar ese relato, y entonces me contó de su experiencia. Hace un año, mientras estaba tendiendo la ropa en el patio de su casa, algo llamó su atención en el cielo. Era una noche despejada, casi sin estrellas y sin luna, por lo que pudo ver perfectamente a un pájaro negro sobrevolar la zona. Un pájaro enorme. Se le hizo extraño porque no hay aves que vuelen de noche en esta zona urbana, y jamás vio rondando por ahí búhos o lechuzas. Pero en esa ave tan extraña, tan grande, pudo notar unos reflejos verdes en el interior de las alas. De alguna forma, el ave notó la presencia de mi hermano, su curiosidad, y se lanzó de pronto en picada en dirección a él. Él se quedó pasmado por un instante, y cuando esta cosa estuvo cerca, pudo notar que no tenía ojos, justo como se describía a la criatura del relato de Chapala. Mi hermano reaccionó y corrió hacia adentro, aseguró la puerta detrás de él,
y entonces escuchó cómo esta cosa se estampó con la puerta lanzando un chillido horrible, como de enojo. El pobre se encerró en su cuarto, se metió a su cama y se tapó con la esperanza de que ahí terminara todo, pero no fue así. Se escuchaba como si una persona caminara por el techo, de un lado a otro, sin cesar, como un animal corriendo de un lado a otro. Luego rasguñaban la puerta que daba al patio, como si intentaran abrirla. Afortunadamente, lo que fuera que estaba ahí no logró entrar, y mi hermano terminó por quedarse dormido, escondido bajo sus cobijas. Por la mañana notó que la ropa que había tendido estaba en el suelo, revuelta, y tenía plumas negras alrededor. Se las quitó y volvió a lavarla para quitarle la peste que tenía, como si lo hubieran revolcado en aguas negras. Por fortuna aquel ser no regresó, y no se ha topado con nada extraño ni paranormal luego de aquel encuentro. Yo creo que se trataba del mismo ser del que ya han hablado. La descripción de mi hermano fue muy parecida a la que hizo la chica del otro relato. Pero no nos explicamos su presencia en la ciudad, si esta cosa iba de paso, o si está ampliando la zona en la que explora de noche, buscando almas inocentes, descuidadas. Yo nací en un pueblito de Zacatecas. Cuando era niño, cuenta mi mamá, era demasiado travieso y me la pasaba haciendo diabluras junto a mis primos mayores. Tenía 4 años más o menos, y aún no hablaba. Por esa razón, supongo, tampoco tengo claros aquellos recuerdos. El que les voy a contar es más bien una reconstrucción hecha con lo que mis primos y mi mamá me contaron con el paso del tiempo. En una de esas tardes de travesuras, subimos el cerro en el que terminaba el pueblo. Ya casi al llegar a la punta, mis primos me llevaron por un camino estrecho, una vereda como para una persona que corría detrás de las casas de la última calle de tierra, alejada de las demás. Era un pequeño espacio entre los cercos traseros y un enorme muro que formaba el cerro desgajado, partido por ese lado para emparejar y construir. Primero nos divertíamos solo espiando, pero luego uno de mis primos sacó uno de los animalitos que tenían en la parte de atrás de un terreno, un pollito. Todos nos empezamos a reír y recorrimos esa calle viendo por dónde podíamos robar más animalitos. La gente en el pueblo solía ponerlos en los terrenos detrás de las casas. No recuerdo si podía entender que era algo malo lo que estábamos haciendo o la gravedad de estos actos, pero supongo que iba emocionado de poder participar en la travesura junto a los mayores. Pollos, un conejo, un pato, de todo traíamos. Lo que empezó como una travesura se había convertido en un momento en un robo formal. Los primos ya no solo sacaban a los animales, los que estaban descuidados muy cerca del cerco. Estaban rompiendo cercas para intentar robarse a los animales que veían como más valiosos. Uno de ellos dijo que no lo hiciéramos, que ya no rompiéramos nada. Si no se da cuenta la gente que vive aquí, dijo, podemos seguir viniendo. Y los demás hicieron caso. El botín de la noche había sido suficiente. Me dieron una de las gallinas a mí y me la llevé a la casa. Le dijeron mis primos a mi mamá que me la habían regalado para que nos la comiéramos, pero mi mamá decidió ponerla en el patio. Mejor la dejamos con nosotros para que nos dé huevitos, pensó. Pero uno de mis primos, el mayor, ya le había echado el ojo a un lechón, un puerquito. Ese iba a ser el gran botín. Así que sin dejar pasar más tiempo, decidió que tenía que regresar la noche siguiente. Como les dije, de niño travieso, había pasado a un ladrón, y solo porque vio la oportunidad de hacerlo. Bueno, también porque todos teníamos hambre. No había muchas oportunidades en aquel entonces, en aquel lugar. Le pidió a uno de sus hermanos y a un amigo que le acompañaran, y fueron de nuevo a aquel caminito. De noche era imposible ver por dónde caminaban. Llegaron hasta la casa donde estaba el cochinito, donde ya habían hecho un hoyo. Pero los animales empezaron a hacer mucho ruido. No solo los cochinos, todos los animales de la calle.
De pronto escucharon voces de hombres, gritando, maldiciendo a los ladrones y amenazando que no iban a salir vivos de ahí. De uno de los extremos del camino, a lo lejos, vieron a una sombra, una mancha negra que se movía rápidamente. Era algo negro que solo era visible cuando pasaba por los huecos en algunas cercas que dejaban pasar la luz. «¡Es un perro!», gritó uno. «¡Un perrote!». En efecto, era un pastor alemán enorme que se acercaba a ellos. Del otro extremo, las luces de una lámpara se acercaban también. Estaban atrapados en ese camino. Y notaron una casa oscura, como si ahí no hubiera nadie, como si ahí no hubieran despertado, y saltaron a esa cerca, luego a lo que parecía ser un gallinero y luego al techo, y se quedaron ahí tratando de esconderse, pensando hacia dónde podían saltar después. El perro en el camino dejó de ladrar, y los hombres, cosa rara, no lo siguieron. Les observaban desde afuera. «Sálganse de ahí», les decían a lo lejos, pero sin gritar. Los muchachos evidentemente no hicieron caso. Pero no pasaron ni unos minutos cuando se vació ese camino escondido, y la calle de enfrente también. Las voces ya no estaban. Todos parecían haber vuelto a casa o haberse escondido por ahí tal vez, esperando a que bajaran para sorprenderlos. Empezaron a oler a humo y notaron que ese techo tenía una chimenea, y que de ahí salía un olor a hierbas, un olor muy raro, algo que nunca habían olido. Era horrible. No parecía que estuvieran cocinando. «Estamos en el techo de la bruja», dijo el amigo de mi primo. Y cayeron en cuenta mis primos, los dos, de la casa a la que habían saltado. Una casa de madera, oscura, casi negra, más alta que las demás, pero más simple en su construcción, como si fuera de otra época. Les había llamado la atención, sí, pero nunca imaginaron que esa era la famosa casa de la bruja, algo que ya más o menos conocía cada chiquillo en el pueblo, al menos a través de leyendas. «Hay que bajarnos de aquí», y corremos hacia la vereda de atrás. «Nos vamos hacia el lado donde está el perro y si nos sale lo pateamos». Saltaron muy despacio al gallinero y luego al piso. Y entonces vieron a una mujer sentada ahí. La bruja, supongo. Una mujer que los veía divertida desde una mecedora colocada en la parte de atrás de su casa, junto a su puerta trasera. No la habían visto. Había estado ahí todo el tiempo. Había estado ahí desde que saltaron hacia su casa. Los había visto intentando robar. No parecía importarle. No dejaba de reír. Y ellos corrieron como nunca. Dieron un salto casi sobrenatural por el terror y llegaron al camino y corrieron. Corrieron por el cerro hacia abajo, sin una sola luz que los iluminara en el camino. Con lo empinado que estaba, sus piernas ya no respondían. Se iban aventándose enfrente por instinto nada más, para evitar una caída. Sintieron que el perro los seguía durante todo el camino, pero al llegar abajo, dejaron de escucharlo gruñendo detrás. Se quedaron todos en la casa del amigo. Era la primera a la que llegaron, y tenían demasiado miedo como para volver a salir. Esa misma noche el perro de nuestro vecino despertó a mi mamá. Nosotros no teníamos. No nos alcanzaba para darle de comer. Mi mamá salió a revisar y se encontró con una mujer. Una muchacha muy bonita, dice, muy alta, parada en la mitad del patio con la gallina entre sus brazos. «Es mía. Me la robaron». Mi mamá no dijo nada. Solo se metió a la casa y luego volvió a salir. «Perdona, no sabíamos. Llévatela y ten, mira. Son los huevos que puso hoy. Son tuyos también». La joven sonrió y la dejó en el piso. «Déjaselos a la gallina. Quédatela. Pero cuida más a tu niño». La mujer, dice mi madre, se alejó hacia la oscuridad como si hubiera caminado de espaldas sin perderla de vista, pero por lo ancho del vestido abajo parecía que no movía los pies, como si hubiera flotado hacia atrás, hacia la noche. A las semanas nos llenamos de pollitos,
Entre los huevos y los pollos nuevos, esa gallina nos alimentó durante los momentos más duros que tuvimos. Mi primo enfermó por aquel tiempo. Se puso flaco, muy flaco, de tan solo unos cuantos kilos, y se fue a vivir a la calle. Ya había perdido la razón. La familia, los amigos del pueblo, decían que seguro se había metido en drogas, pero ni siquiera había drogas en ese entonces en el pueblo. De hecho, es extraño que ahí no entra el narco. Pero algo lo había vuelto loco. No, algo lo había enfermado. Hasta ese entonces yo me había librado de algún encuentro con brujas, pero no sería así por mucho tiempo. Tenía 14 años cuando mi mamá me dijo que nos iríamos de ahí. Nos íbamos a México, a la capital. Aunque no me explicó que fuera por eso, después supe que le dijeron que allá habían visto a mi papá. Vendimos todo lo que se podía vender y emprendimos el camino. Mi mamá decía que no había más para nosotros en el pueblo y que ahí solo me esperaba el futuro de pobreza que seguía a toda mi familia. Y bueno, quizás en eso tenía razón. Terminaría como mis primos y mis tíos. Llegamos, lo recuerdo bien, a una vecindad en Peralvillo, una zona peligrosa desde aquel entonces. La vecindad se caía de vieja, pero era lo único para lo que nos alcanzaba. Supongo que a muchos nos pasa al llegar a una ciudad nueva. La dueña de los cuartitos no nos recibió, sino una de las vecinas, quien con mucho sigilo nos dio la llave y se disculpó por no poder mostrarnos el lugar. No quería pasar. Nos acomodamos esa misma tarde. Era un lugar muy pequeño de 2 piezas, una para la cocina y el comedor, y un sillón en una esquina, y la otra, la recámara. Dormiríamos los dos en el mismo cuarto, pero estábamos acostumbrados. Teníamos 2 catres que nos servirían por un tiempo. En el lugar, eso sí, se sentía mucho frío, más frío que afuera, pero lo atribuíamos a que estaba semivacío, a que se había estado por mucho tiempo. Le faltaba calor de hogar. A los días, mi mamá se enteró de que esos cuartitos donde ahora estábamos nosotros habían sido habitados por la hija de una señora que vivía justo en el departamento de arriba. Una señora de la cual todos decían que era bruja. Una señora a la que se le trataba con respeto, con ese respeto que solo te da el miedo de verdad. Al parecer, la hija y la nieta se habían ido sin decir a la señora dónde. Nadie tenía idea de dónde estaban ahora. La gente especulaba que las habían corrido por no tener cómo pagar y que por eso la señora, la bruja, había asegurado que se la iban a terminar pagando la dueña del lugar y la gente que se atreviera a vivir ahí. Pero de eso habían pasado casi 6 años. Algunos de los testigos de aquellas palabras ya no vivían o se habían ido del lugar, pero todos seguían tratando el tema con mucho sigilo. Nadie de la vecindad se había atrevido siquiera a preguntar por rentar aquel lugar. Los niños, bueno, los jovencitos de mi edad con los que yo hablaba, decían que la bruja ya se había muerto, que era solo su fantasma el que habitaba el departamento ese que estaba justo encima del nuestro. La sola idea me aterraba, porque la escuchábamos caminar todas las noches. Las señoras, las que llegaron a platicar con mi mamá alguna vez, la verdad es que le sacaban la vuelta al tema. Preferían e intentaban por todos los medios evitarlo, evitar hablar de esa mujer, de la bruja. Y entonces comenzamos a sufrir nosotros. Y todo comenzó de la forma más inimaginable, con un sonido tonto que quizás hasta los haría reír. Pero todo empezó por el sonido de una gota que caía constantemente en la cocina. Esa primera vez me levanté y fui a revisar si había alguna fuga, pero no, solo estaba un poquito abierta. La cerré. Minutos más tarde se volvió a escuchar, de nuevo, esa fuga. Volví a levantarme y en efecto estaba abierta. La cerré y entonces escuché arriba de nosotros, a la señora caminando justo de donde yo estaba como hacia su recámara. El nunca haberla visto, el que sus ventanas estuvieran tapizadas y que nadie se atreviera ni a pararse enfrente de su casa, me hacía tenerle un miedo exagerado a la señora de arriba, fuera una bruja o no.
En la vecindad todo era normal, excepto en ese último pasillo hasta el tercer piso, el que daba a la casa de la señora. Nosotros intentábamos hacer nuestra vida normal. Yo salía de la escuela y me iba a ayudar a mi mamá con sus ventas. Regresábamos a eso de las 8 todos los días a la casa, a cenar lo que hubiera, y yo a hacer tarea y a dormir. Una de esas ocasiones, al llegar a la casa, cuando metíamos la llave para abrir la puerta, escuchamos a una mujer adentro, como tarareando una canción. Nos volteamos a ver, nos asustamos porque pensamos que alguien se había metido y ahí teníamos todas nuestras cosas, todo lo que mi mamá vendía, de lo que vivíamos. En cuanto abrimos, vimos que la luz estaba apagada. No había nada, pero mi mamá jura que miró que alguien se metió al cuarto donde dormíamos, cuya puerta estaba al fondo. Por eso corrió hacia allá, y yo detrás de ella. Dentro del cuarto, todos los cajones de los muebles que teníamos estaban abiertos, y toda la ropa y nuestras cosas estaban tiradas por toda la casa como si alguien las hubiera aventado. Mi mamá seguía revisando un viejo ropero que estaba en el cuarto, el único lugar, después de que miramos debajo de la cama, donde alguien pudiera estar escondido. Pero no había nadie. Nada. De todas formas, mi mamá atoró bien las puertas del ropero, y salimos para preguntar si alguien había visto o escuchado algo raro, pero era increíble. El ambiente tétrico, triste, lúgubre que había dentro de la casa contrastaba por completo con el bullicio de los patios. Pero nadie nos quiso contestar nada. Nadie nos dijo nada. Esa madrugada me desperté. Escuché que la puerta del ropero se movía, como si alguien estuviera intentando abrirla desde dentro. Sin despertar a mi mamá, me levanté. Fui a la cocina por una silla y la atoré en las perillas como en las películas, porque no sabía si había alguien allá adentro, pero algo era seguro. No lo iba a detener por mucho tiempo las cintas de zapatos que usó mi mamá para amarrar las puertas. Los apagones allí no eran raros. Y lo siguiente, una de las cosas más horrorosas que nos pasaron ahí, sucedió durante uno de ellos. Yo siempre me he bañado por las noches y ese día no era la excepción. Me llevé una vela al baño para poder ver. Escuché primero afuera una conversación que pensé que era la tele de algún vecino, pero evidentemente había un apagón, así que no era eso. Y luego noté que se trataba de mi mamá. Estaba platicando con alguien. Me pareció raro, no había nadie. Así que desde el baño le hablé. «Mamá». No hubo respuesta. Y me pareció muy raro, me preocupé. Así que abrí la puerta y me acerqué hacia el pasillo. Ahí vi a mi mamá, alusándome con la lámpara desde la cama. «Ay, no, cuídanos, Diosito, por favor», gritaba mientras corría hacia mí. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá?», le preguntaba. Me cubrió la espalda con otra toalla y así de grande como estaba me cargó hacia afuera. Salimos corriendo de ahí y yo no entendía qué estaba pasando. Llegamos con una señora de la planta baja, de las pocas que nos hablaba, y mi mamá le empezó a explicar a ella. «Había alguien en su cama», le dijo, y ella pensó que era yo. Pero eso que estaba en la cama estaba respirando fuerte, como con dificultad, y entonces mi mamá empezó a decirle, pensando que era yo, que se iba a enfermar. Y esa cosa le contestó que no. Y mi mamá seguía platicando y la cosa ya no le contestaba, pero mi mamá lo podía ver, de espaldas, acostado. Y entonces fue cuando me escuchó hablar desde el baño y se asustó porque pensó que yo era un fantasma. Pero entonces se incorporó. Salió y alusó con la lámpara y se dio cuenta de que era yo, que me estaba bañando, y sin voltear a mi cama salió corriendo de ahí. Pasadas las 11:30 de la noche tuvimos el valor de volver al departamento. El esposo de la vecina nos acompañó y dio una revisada desde la puerta, pero también le causaba miedo entrar. Era evidente. Lo último que vivimos ahí, lo más horrible, ya antes de que decidiéramos irnos, pasó de nuevo otra noche. No recuerdo la hora, pero me despertó mi mamá. Me estaba hablando despacito. Estaba llorando,
mirando hacia mí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tienes? Hay alguien acostado aquí conmigo. Al decir eso, vi hacia el ropero y las puertas estaban abiertas de par en par. Me levanté y prendí las luces y mi mamá solo estaba acostada, llorando, y detrás de ella había algo. Algo debajo de las cobijas, pero las levanté y ya no vi nada, aunque salió el olor más horrible que se pueden imaginar. Era de madrugada, pero nos salimos. Se los juro que nos salimos y que nos dormimos en un parquecillo cercano, horrible y peligroso, pero cualquier cosa era mejor que seguir ahí. Al día siguiente fuimos a sacar lo que podíamos. Vendimos la mercancía de mi mamá y compramos boletos para regresar al pueblo. Al salir de la vecindad, pudiera jurar que vi que alguien se asomaba desde la casa de la bruja de arriba, y en el piso de abajo, exactamente en el mismo lugar, alguien se asomaba de la nuestra. Regresamos a Zacatecas. Mi mamá estaba enferma y olía muy mal. Parecía que la peste de aquella noche se había ido con ella. Luego se la llevaron con una amiga de la abuelita, con una señora que curaba, decían, pero no le pudo ayudar, por más que le dio tés y menjurjes. Días después me encontré a mi primo en la calle. Ya no quedaba nada de él. Era un zombi. Era un cuerpo que paseaba casi desnudo por las calles sin poder siquiera decir una palabra. Estaba en los huesos. Nadie le daba de comer. Y cuando alguien lo intentaba, no lo aceptaba. Nadie sabía dónde se dormía. Era como si fuera un muerto viviente. Como si no se pudiera morir. Fui a buscar a su hermano, el que se había robado los animalitos con él. Me dijo que a pesar de que su hermano mayor no quería, él había ido días después de aquel robo a regresar a los animales que se habían llevado. Y no me lo vas a creer, me dijo. La calle estaba vacía, como abandonada, como si nadie viviera ahí desde hace años. La única casa con luz era la de la bruja, y salía humo de la chimenea. Quién sabe qué estaba haciendo, pero yo le eché a los animalitos a los terrenos de los que los habíamos sacado, y ya nunca volví a subir para allá. Tengo una idea para ayudar a mi mamá, primo. ¿Me ayudas?, le dije. Claro, me contestó, sin saber que estaba a punto de pedirle que subiera de nuevo conmigo. La bruja del pueblo, la bruja que vivía ahí, no aceptaba trabajos ni nada. No era una curandera, pero nos vio llegar, supongo, y salió al patio. Me acuerdo de ustedes, dijo, y ayudó a mi mamá, que apenas se sostenía, a pasar. A nosotros no nos dijo nada. Salió casi 1 hora después. Tu mamá traía un niño en la espalda, me dijo. ¿Qué? Sí, le echaron a un niño muerto en la espalda. O lo agarraron ustedes por meterse donde no debían. Yo no tenía idea de qué estaba diciendo, pero entonces le conté, resumida, la historia de lo que habíamos vivido en la Ciudad de México. Regresa mañana por ella, a esta hora, me dijo y se volvió a meter. Yo sé que está mal, pero algo, quizás la falta de otra esperanza, me hizo confiar en ella. Y regresé la noche siguiente con mi primo. Esa vez mi abuelita quiso acompañarnos. Mi mamá salió de esa casa, débil, pero caminando por su propio pie. Yo le agradecí a la señora, y pensé que mi abuela lo iba a hacer también cuando se acercó a ella, pero empezó a gritarle, enojada. Yo sé que no eres buena. Nada de lo que haces es desinteresado. Tú le cuidas este pueblo al diablo. Pero lo cuido, señora, le contestó y se metió a su casa. Se empezaron a escuchar perros ladrar en las casas vecinas, aunque no había nadie, ni señales de los perros. Solo se escuchaban. Supimos que era momento de bajar. Ya no nos sentíamos bienvenidos ahí. Nadie subía hasta allá. Los caminos se habían desgajado hace años y ya no subían los carros. Era hasta complicado subir caminando.
Tiempo después mi mamá me platicó que la señora, a la que ya nunca quiso decirle bruja, la acostó y platicó con ella toda la noche, incluso cuando se quedó dormida, pero mi mamá de alguna forma pudo escucharla. Dice que le contó que la bruja que le había echado al niño no estaba llorando el abandono de su hija y su nieta, que estaba llorando de culpa. Lo más probable es que hubiera descubierto que se querían ir y que ella misma las había matado. Quizás no ahí, quizás no ella físicamente, quizás en el camino o en su destino. Y yo solo me quedé pensando en la bruja que vive allá arriba, cuidándole el pueblo al diablo, y en la otra que sigue en aquella vecindad, arriba de una desafortunada familia a la cual seguramente sigue espantando.